Bien, y vamos a empezar a repasar la regenta. Entonces iremos repasando los puntos que entran en la selectividad. El primero es características del naturalismo en la regenta y el determinismo en los personajes principales. Entonces la regenta es una novela decimonónica, recordad que es este el adjetivo que hay que utilizar, decimonónica, de la segunda mitad del siglo XIX. Y se publica en 2 tomos, en 1884 y 1885. Entonces Clarín la sitúa en Vetusta, que es una ciudad que representa a Oviedo. Entonces Clarín la escribe siguiendo la corriente del naturalismo. Muy importante decir que es del naturalismo, que es una corriente que se fue imponiendo entre 1879 en Francia por un novelista que es Émile Zola, y que proponía que la novela sea fruto de la observación y del estudio de la realidad social. Así lo expuso en su ensayo, que se llama La novela experimental. Entonces, para él, el escritor tenía que ser como un científico que estudiaba y analizaba todo el comportamiento humano basándose en la observación y en la experimentación. Entonces, uno de los pilares del naturalismo será la concepción determinista de la vida humana. ¿Por qué? Porque concibe que el ser humano está siempre afectado por 2 factores, que son la herencia y el medio ambiente. Entonces, el ser humano no es libre para elegir su propia vida, sino que está determinado por unos factores que no puede controlar, que son la herencia genética y el medio ambiente en el que se ha educado. Entonces, esta doctrina choca con la Iglesia católica porque, claro, condena el naturalismo, ya que se oponía al libre albedrío del ser humano. También otro aspecto importante del naturalismo es la descripción de ambientes miserables o marginales. Entonces aparecen míseros suburbios o protagonistas como prostitutas, mendigos, campesinos, obreros, borrachos. Entonces destaca aspectos muy desagradables, muy feos de la realidad. Clarín fue un férreo defensor del naturalismo. Y La regenta, al publicarse, se consideró como una novela escandalosa, no solamente porque había una crítica fuerte al clero, sino también a la aristocracia. El sacerdote se enamora de una mujer. Entonces Clarín actúa según el método naturalista, describiendo tanto a Ana Ozores como a Fermín de Pas. ¿En qué sentido? En el sentido en que los dos afecta tanto la herencia como el medio ambiente. Por ejemplo, en Ana Ozores lo vemos muy claro. Es casi un tratado psicológico del alma humana. ¿Por qué? Porque el carácter de Ana está marcado por su fuerte sensibilidad y por una tendencia a la ensoñación. Esta influencia genética, ¿en qué la vemos? La vemos en el carácter del padre, que dice que es un carácter inmoral, liberal y soñador, y también en su madre, que según las tías era una simple modista. Esta influencia genética, según las tías, va a influir mucho en Ana. Al morir la madre, Ana pasa al cuidado de un aya, que es doña Camila, que la cría en la aldea de Loreto, y allí sufre una infancia solitaria, sin amor, sin cuentos, sin consuelo. El padrastro mira además lascivamente a la niña. A esto se suma que la acusarán de un pecado que no ha cometido, recordad que es lo de la barca de Trébol, que duerme esa noche con un niño en la barca, y Ana creerá siempre que ha hecho algo malo, es decir, tendrá un sentimiento de culpa y esto constituirá un trauma en el paso de la niñez a la adolescencia. Además de esto, la soledad, la falta de cariño le hacen tener una extrema sensibilidad y una propensión a sufrir de los nervios y a tener ataques de ansiedad, de nostalgia. Esto se acusa como una reacción fisioquímica, ¿no? Algo fisiológico. Sin embargo, Clarín da más importancia a la influencia social que a la herencia. Y aquí reside la importancia de la novela. Ana sufre la rutina de un matrimonio que ha sido impuesto por conveniencia de un hombre que le dobla la edad. Será más bien un padre que un marido. Entonces esta vida vacía de amor, de sexualidad y la falta de hijos la llevará a un sentimiento siempre de insatisfacción y de depresión. Las lecturas serán para ella un refugio que le llevará a mundos de ensoñación. En esto se parece a Quijote y también buscará consuelo en la religión, ¿no? En este misticismo que tiene.
En Fermín de Pas verá Ana pues, a un alma amiga, pero va a ser incapaz de percibir que el magistral está enamorado de ella, ¿no? Como un hombre. También se enamorará de don Álvaro, el cual no pretende más que sumar una conquista más a su larga lista, ¿no? de conquistas. Entonces, estas dos salidas, tanto don Álvaro como el magistral, fracasarán. Y por otro lado, la sociedad será para Ana su celda, su prisión. ¿Por qué? Porque es una sociedad vulgar, frívola, hipócrita y que además actúa con mala fe. Ese determinismo son condicionantes que actúan para que Ana se vea abocada al adulterio. También que el descubrimiento de los móviles del magistral le lleve a un desengaño de la religión. Cuando don Álvaro huye, después de matar a Víctor Quintanal, Ana queda sola, desamparada, ante una sociedad que la condena. Y este es el determinismo social. Fijaos, por ejemplo, en la página 147, dice: Ana observaba mucho, se creía superior a los que la rodeaban y pensaba que debía de haber en otra parte una sociedad que viviese como ella quisiera vivir y que tuviese sus mismas ideas. Pero entre tanto Vetusta era su cárcel, la necia rutina, un mar de hielo que la tenía sujeta, inmóvil. Sus tías, las jóvenes aristocráticas, las beatas, todo aquello era más fuerte que ella, no podía luchar, se rendía a discreción y se reservaba el derecho a despreciar a su tirano, viviendo de sueños. Hay muchas páginas así en la novela. Entonces Ana habla como de una maldad universal que se ha confabulado contra ella. También en el análisis de Fermín de Pas vemos este determinismo. En cuanto al físico, es un hombre vigoroso, enérgico, atractivo, pero está dominado por completo por su madre, que es severa, autoritaria, que lo ha forjado a él. De hecho, él es un sacerdote sin vocación. Va así arrastrado por su madre. Tiene una pasión que le domina, que es la ambición, el ascenso social, ¿no? Mediante la carrera eclesiástica. Muchas veces dice Vetusta era su pasión y su presa. Cuando contempla a Vetusta desde la catedral, el estar elevado a las alturas, pues hace que vea toda la ciudad como simples escarabajos, como si los tuviese así bajo su control. Otras veces dice que el peso de la sotana significa la religión y sin embargo que el peso de la sotana le asfixia. Por ejemplo, tenemos aquí la página 379. Dice: pero aquella sotana le quemaba el cuerpo. La idea de maníaco de que estaba vestido de máscara llegó a ser una obsesión intolerable. Sin saber lo que hacía y sin poder contenerse, corrió a un armario, sacó de él su traje de cazador, que solía usar algunos años allá en Mataralejo, para perseguir alimañas por los vericuetos. Se transformó el clérigo en 2 minutos en un montañés esbelto, fornido, que lucía apuesto talle con aquella ropa parda ceñida al cuerpo fuerte y de elegancia natural y varonil, lleno de juventud todavía. Se miró al espejo, aquello ya era un hombre. La regenta nunca le había visto así. Entonces él se saca la sotana. Por otro lado, es un clérigo que ha tenido relaciones sexuales antes de conocer a la regenta y después, con Petra, la criada. Cosa que nos sorprende, pero que demuestra cómo retrata Clarín a los clérigos. Además, se enamora de la regenta como hombre, tiene celo, se considera a su esposo. Y esto lo vemos clarísimamente en el final, ¿no? Cuando cree que es él el que tiene que reparar ese deshonor que ha creado don Álvaro. También muy naturalista es el final de la novela, que nos deja con ese sabor desagradable, esa sensación repugnante, con Celedonio, que cierra la novela, que otra vez en la catedral, una vez que Ana está desmayada, va y le da un beso, ¿no? Entonces este final, que se puede considerar abierto, porque no sabemos qué va a pasar con la regenta al final,
dice, una vez se ha desmayado, dice: Ana volvió a la vida rasgando las tinieblas de un delirio que le causaba náuseas. Había creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo. Y así se acaba la novela. Os puede sorprender este final, pero que acabe con la palabra sapo, y el vientre viscoso y frío. Fijáis cómo insiste en esto, en lo feo, en lo desagradable, en lo repulsivo, para crear que realmente este efecto de que Celedonio está cometiendo algo repulsivo, ¿no? Y además en una iglesia, profanando no solamente el cuerpo de la regenta, sino también la iglesia, y esto lo hace un monaguillo. Todo esto nos hace pensar que estamos ante una novela de tesis. Ha colocado a sus personajes en unas circunstancias y tenemos un resultado. El resultado ha sido del adulterio, pero también el fracaso de la regenta. Porque aquí podemos pensar, ¿hay esperanza para ella? Bueno, no solo fracasa la regenta, fracasa los ideales, ¿no?, que ella tenía. Es como cuando Quijote fracasa. Sin embargo, Vetusta triunfa. Seguirá durmiendo su siesta durante años, seguirá igual, ¿no? Vetusta no va a cambiar, solamente ha destruido a su personaje que era distinto a ella. Tenemos un final circular y una novela abierta, porque también podemos entender que ella se levanta de ese desmayo, dice rasgando, ¿no?, de esa niebla, y por tanto puede ser que haya una esperanza para ella. Entonces tenemos que, dadas unas circunstancias sociales y temperamentales, la caída de Ana es algo inevitable, se presenta como algo inevitable, ¿no? En este sentido es absolutamente determinista y con las teorías del naturalismo. Bueno, como veis, esto es extenso, entonces en el próximo vídeo pues hago otros puntos que también son muy interesantes.